Bendición mi gente, mi nombre es Alejandro Romero, o Lobo Batala, y les doy la bienvenida a un nuevo video informativo de su canal Irabo Aragua Ocha. En esta ocasión vamos a tocar un tema que no me gusta mucho, pero que está esparciéndose muy rápido en las redes sociales. Entonces es momento como que de aclarar esto. Se trata de los horóscopos Yoruba dentro de la religión. Ok, vamos a empezar. Una cadena televisiva, de la cual omitiré el nombre, está dando a conocer la siguiente información, que se trata de los horóscopos Yoruba, que un suponer de tal fecha a tal fecha eres hijo de tal, que de tal fecha a tal fecha te rige tal. Esto, como pueden ver en la videosecuencia que les estoy colocando, pues colocan algunos escritos, colocan algo de lo que se trata la religión, pero mezclan mucho lo que viene siendo la creencia yoruba con la creencia astral, ¿no? De los astros, de los signos zodiacales, etcétera, que es una cosa que no tiene nada que ver. Nuestra religión tiene mucha astralidad. Simplemente vamos a ver la creencia en hecho, ¿no? Que viene siendo cada estrella un hecho diferente, que hecho estuvo desde antes del Otumare, que tiene que ver con todo el cosmos. Pero más sin embargo no nos podemos pasar a fechas, porque antiguamente no existían las fechas como las tenemos ahora. Nosotros estamos basados en un calendario católico hasta cierto punto, antes y después de Cristo, por lo cual estas fechas que rijan, unas Elekwa, otras Ogun, otras Shango, pues no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que como tema informativo sí lo podemos tomar, por decir que dice que el mensajero del culto yoruba y bla bla bla. Puede ser, ¿no? Algo que nos dé una base religiosa, pero no podemos tomarlo como algo en serio. Esperemos que esto no se vuelva algo viral, porque he visto varios de mis contactos religiosos que a unos les da risa, a otros les da coraje. A mí pues ni una ni otra, porque sí es una cosa grave. De por sí hay varios inventos dentro de la religión como que para que todavía caigamos en uno más, y pues de esta calaña. Esto únicamente se le llama marketing religioso. Es para jalar vistas, para tener una tendencia nueva por parte de esta cadena televisiva, que desconozco si ellos lo están haciendo directamente o viene de otra fuente, ya que ahí colocan varias fuentes de varias páginas a final de varios escritos. Pero tenemos que estar muy conscientes de que esto pues es totalmente falso, ¿vale? Entonces, no es de que sean 12 signos de los orichas zodiacalmente, porque hay 16 Oduns, y no mezclar ese tipo de situaciones, ¿no? Porque se torna algo muy ilógico, pero pues que hoy día todo el mundo se la puede creer, y todo el mundo que desconoce, gente que apenas va empezando en esto, pues puede caer en esta estafa, ¿no? Por nacer, no sé, el 10 de diciembre, podemos creer que no se rige Babalu Aye, ¿no? Un suponer, por las fechas que están poniendo ahí. O si uno nace el 25 de septiembre, pues ya es regido por Obatala. O sea, no nada que ver. Una cosa es ser regido por nuestra astralidad, por nuestro orín, por nuestras características, y otra muy diferente a nuestra fecha de nacimiento. Entonces, este es el video tema de hoy. No me gusta subir este tipo de videos, pero lo consideré algo importante para que no se transforme más nuestra religión de lo que ya, ¿vale? A mí me gusta subir temas donde aporte, donde la gente se quede con algo, pero hay veces que es necesario subir este tipo de cosas que están pasando en la religión para evitar más estafa, más difamación y más malas prácticas, ¿vale? Entonces, si les ha gustado el video, pues compártanlo, si no, coméntenlo, y pues estén alerta nada más de este tipo de horrores que se ven hoy en día, ¿vale? Mi nombre es Alejandro Romero, o Lobo Batala, y no me voy sin antes recordarles: vivan en Ire, no caminen en Osopo. Hasta luego.